Bueno, bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Sin Borde, un espacio de conversación con artistas latinoamericanos que desarrollan su trabajo en la ciudad de Nueva York. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Sandra Díaz, una artista colombiana que está desarrollando su residencia en la isla Governor's Island, en la ciudad de Nueva York, con una organización muy interesante que se llama New York Latin American Artist Trienal, ¿cierto? Así es. Bueno, yo soy artista plástica de la Universidad de Caldas, en Colombia, y estuve haciendo estudios de maestría en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Trabajo desde el bioarte. En los últimos 5 años he estado adelantando procesos de materiales, pues con materiales orgánicos. Bueno, eso es como la hoja de vida rápidamente. Sandra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. La idea es que conversemos un rato acerca de ti, de tus procesos, de tu obra. A mí me interesa muchísimo entender cómo es que un artista o alguien que está dentro del mundo de las artes como que llega a ese interés. Entonces, no sé, de pronto cuéntanos un poco acerca de cómo ese primer acercamiento que tuviste al arte, esa primera afectación que hizo que tú pensaras en, ok, quiero hacer arte. Bueno, pues no creo que haya sido algo muy concreto, o sea, como una situación muy particular. Creo que al final del día todas son como cosas que nos van como alimentando o generando un interés, ¿no? Yo creo que fue también un poco la vida de pequeña. No tuve una cercanía a las artes desde muy temprano, o sea, no tenía no sé, clases de dibujo o esa búsqueda personal. Digamos que yo crecí en medio de la naturaleza, crecí en el campo, en un pueblo de la sabana de Bogotá. Entonces tenía esa relación cercana como con poder explorar el territorio, salir a correr, caminar, o sea, como caminar por el pasto, jugar con los árboles. Digamos, ese descubrimiento de la naturaleza creo que fue lo que me terminó acercando de cierta manera, ¿no? También yo creo que la relación con mi padre causó algo en mí de una curiosidad con respecto a construir cosas, pero que en su momento, ya cuando lo entendí, cuando terminé el colegio, no tenía como pensado que la carrera de artista pues iba a ser una carrera que en ese momento yo creo que a muchas personas nos pasó, o sea, como que veíamos de pronto el diseño gráfico lo más cercano a las artes. Entonces claro, ese fue como mi primer acercamiento, como empezar por el diseño gráfico, entender la forma, como las vistas que se puede generar a través pues, de un dibujo. Creo que ese fue como el acercamiento con esa estudio del diseño gráfico. Y digamos, en tu carrera como artista, bueno, siempre aparecen como una especie de referentes, ¿no? Como que alimentan nuestra obra. En este caso, ¿cuáles han sido tus referentes concretos? O sea, que tú digas, ok, me interesa mucho la obra de este artista, de repente mi obra bebe de esto. Bueno, pues digamos que en la historia del arte, por ejemplo, Joseph Beuys, como que para mí un referente súper importante. Cuando empecé a estudiar historia del arte y entendí todo lo que este hombre había hecho con materiales, cómo los empezaba a introducir, cómo lo hablaba tan naturalmente, o sea, era como muy dócil. Me pareció que fue como un descubrimiento muy importante. Luego también entender el fluxus, la cantidad de cosas que hacían con este movimiento, lo que se generaba con el cuerpo, los espacios, como también como que no, o sea, digamos que también trabajaban mucho la intuición. Sí, como ese tipo de procesos me empezaron como a atraer, yo creo que eso. Ahora actualmente cuando empecé a trabajar con biomaterial y con materiales orgánicos, Ana Laura Cantera es una artista argentina que me dictó también algunos talleres y ella es para mí como también súper importante en el proceso, desde el bioarte.
Bueno, Giuseppe Peñón también es como un artista clásico que trabaja, bueno, él empezó a trabajar como con genética, empezaba a modificar algunos materiales, algunos vegetales, entonces hacía los moldes con su rostro y los ponía a crecer, ponía las semillas dentro de estos yesos y las plantas, sobre todo las calabazas, crecían con esas formas. Entonces, cuando empecé a estudiar todo ese tipo de procesos que eran como más genéticos y yo los veía un poco más alejados porque siempre pensaba como en un taller, como en un laboratorio. Entonces, digamos que ese tipo de procesos con estos artistas me parecieron demasiado interesantes. Digamos que ya artistas, digamos que más teóricos, Manuel López del Rincón, fue el primer teórico que yo empecé a leer, que tiene un libro que se llama Bioarte, Arte y Vida en la Era Biotecnológica, y fue el primer ensayo que yo empecé a leer que recopilaba toda la historia del bioarte. Y claro, a mí me empezó a fascinar porque, bueno, tenía fotografías muy buenas, de muy buena calidad. El libro tenía una imagen de una rana, de un laboratorio. Entonces, digamos que todas esas cosas visuales llamaban mucho mi atención. Y cuando empecé a entender la biología que podía estar con las artes, entonces fue como un boom que hizo en mi cabeza. Eso que dices tú de la intuición de alguna manera, ¿tú crees que se ejercita? O sea, la intuición, sí, uno va como afilándola de alguna manera, esa manera como de ver y de leer el mundo. Sí, yo creo que hay que estar como pendientes con respecto a, pues no andar pendientes, pero sí son como señales también, como que la intuición completa muchas veces la obra, o sea, como que es algo que se va desarrollando. Mucha gente tiene muy buena intuición, otras personas como que son más racionales, pero generalmente digamos que el material también va conversando con uno mismo, como va siendo dócil, va diciendo como por qué lado. Pues digamos que en este tipo de talleres o de laboratorio que yo tengo, como tú lo mencionas, uso diferentes materias, diferentes orígenes, entonces no siempre resuelvo de una manera rápida una obra. Entonces ahí viene mucho la intuición, viene mucho como también el conocimiento previo, pero también vienen las recetas, viene qué tanto por ciento de... Sí, es generar datos. Es como muy... Hablemos un poco de eso, que eso me parece súper interesante y es como de las maneras de hacer, ¿ves? Porque todos en el proceso creativo tenemos como una especie de metodología, como de unos pasos que seguimos, que a veces nos salimos de ahí o no, pero siempre hay como una especie de proceso, ¿ves? Como desde la concepción de la idea hasta su materialización. ¿Cómo sucede eso, digamos, en tu trabajo? Bueno, me pasa un poco como con el dibujo algunas veces. Yo generalmente empiezo a generar como unos rayones, después va apareciendo, sí, o sea, como que se va develando como de cierta forma como en la fotografía, como que se va haciendo latente la imagen con el tiempo. Como que no, a veces no tengo como decidido qué hacer. Por ejemplo, ahora en este proyecto fue como que llegar al lugar, conocer los materiales, empezar a ver como por dónde, ¿sí? No tengo algo generalmente pensado, entonces sí es como más el contexto que me va dando como una lectura y ya, y los materiales también que voy encontrando, los objetos descartados. Entonces digamos que mi sistema de creación es como llegar, entender el lugar, pues me leo sobre el espacio, sobre qué pasa, sobre un poco la historia de los lugares. Y sí, como que el contexto generalmente me va aportando para la producción y la voy resolviendo en el camino. Y no trato de empezar varias cosas a la vez, porque como que a veces cargo mucho algo, entonces como que me gusta ser sutil para empezar, como con una o dos cosas a la vez, para no cargarme a una sola, porque a veces soy demasiado intensa con eso. Buenísimo. Sí. O sea, estás trabajando en varias piezas. Exacto, varias piezas. Y sí, como que la cabeza es como tiene como esa estructura de hacerla. O sea, o estoy pensando en otra cosa que quisiera hacer independientemente de lo que estoy haciendo en este lugar. O sea, como que se van generando
Algo a futuro también lo que me interesaría, porque de pronto algo detonó, no sé, una idea. Claro. A veces las escribo, a veces olvido esas cosas y ya después como que recuerdo, o a veces pues se pierde como esa información, pero digamos que si no hay un sistema así, sí, leer cosas que me interesen, ver, informarme, pero ahí Súper. se va desarrollando. Y de pronto a veces dibujar sobre el proceso también, escribir un poco. Es eso. Súper. Ven, me parece muy interesante pues entender por qué te interesaste en los biomateriales, o sea, qué sucedió. Bueno, yo estaba en Buenos Aires haciendo pues, los estudios de maestría, que era en lenguajes artísticos combinados, entonces era construir la obra desde todos los sentidos. Y bueno, estaba el cuerpo, que también me parecía como algo que no he explorado demasiado, como el uso del cuerpo dentro del arte, pues de mi obra. Y entonces, bueno, entendí el bioarte como que por alguna... hicieron como unas charlas en la facultad y venía Daniel López del Rincón, que es el teórico que te digo que me interesó, y él venía a dar una charla en la universidad y bueno, finalmente se canceló, pero yo quedé como con esa intención del bioarte, quedó como un poco claro, pero todavía tenía como muchas dudas al respecto. Y yo en la universidad estaba tratando de acercarme a las artes electrónicas, entonces me presenté a una convocatoria que era un festival de artes electrónicas en la Universidad de Lanús, en Buenos Aires, y pasé con un proyecto que había hecho durante el primer curso de la maestría, y luego conocí el bioarte, o sea, conocí a Joaquín Fargas, que es el artista latinoamericano más importante de bioarte, pues, o que lo fue en ese momento, de los pioneros. Bueno, y empecé a entender las obras del bioarte, cómo se vinculaba con la naturaleza. Bueno, sin embargo, me seguía pareciendo un poco complejo porque entendía que era muy de laboratorio, era que, o sea, cosas que trataban genética, o sea, sí era como muy complejo. Pero ya luego empecé como a estudiar más a los artistas, empecé a ver qué estaba pasando en Latinoamérica y en Argentina, o sea, Argentina, México ya estaban empezando a hacer como procesos con materiales orgánicos, entonces me empecé a documentar, ahí fue cuando conocí a Ana Laura Cantera, vi que ella estaba dictando unos talleres, empecé a estudiar con ella. Y bueno, o sea, ya empecé a entender que realmente un laboratorio es un laboratorio casero, que se puede solucionar muy fácilmente, que son recetas, como una cocina, pues. Entonces, que pones glicerinas, que pones gelificantes, agua, sí, solidificantes. Entonces ya empecé a entender que podía trabajar el biomaterial, generar ese tipo de materias orgánicas que no son contaminantes para empezar a trabajar mi obra. Entonces ya se formó como todo un panorama para mí, porque tenía un poco muchas dudas también de cómo llevar eso a mi obra, ¿sí? Porque estaba hablando de la naturaleza, porque estaba hablando de no contaminar, porque estaba hablando de ser como un poco responsable con ese proceso y manejo de cosas desde las artes. Entonces, digamos que fue por ese lado. Buenísimo. Quisiera como que hablemos como del contexto, porque es importante el contexto en tu obra, además de que es, digamos, de lo que se nutre, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido tu experiencia aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Ves? ¿Cómo has encontrado la ciudad? Como que le has sacado de provecho, o más bien te ha generado ruido. ¿Qué ha sucedido con esto? Bueno, pues la llegada acá pues ha sido afortunada. Siempre pensaba que Nueva York era como el lugar donde tenía que pasar alguna experiencia de mi vida. Y bueno, digamos también por la historia del arte, por todo esto de Andy Warhol, Basquiat, o sea, como por ver esas escenas, el cine, la música. Entonces siempre tenía mucha curiosidad de venir acá. Y pues sí, para mí fue como afortunado llegar acá, me ha ido bien, he tenido como la fortuna de conocer muy buenas personas. Hay cosas que me impactan demasiado, como el sistema de transporte, yo creo que es lo más, o sea, como que me parece demasiado bueno. Bueno, todo el movimiento cultural, la facilidad también para las cosas.
es complejo, no es tan fácil generalmente, pero digamos que creo como en las oportunidades que se presentan acá, demasiados artistas haciendo cosas muy bacanas, eh, muchos latinos también. Me parece que todo el mundo tiene derecho a resolver su vida, también sus inquietudes con el arte. Entonces es chévere. Ahora que estoy acá en la residencia, estoy compartiendo los estudios con pues, la casa, con 4 artistas más. Y bueno, cada uno tiene un trabajo que pues encontrarán en algún momento, pero trabajamos de forma diferentes. Entonces, bueno, la relación también en la casa con el arte, el contexto. Como te mencionaba anteriormente, vine una vez anterior a que empezara la residencia buscando como las formas de desarrollar la producción material. Yo no he tenido esa opción de tener como una vida en el mar, entonces claro, todos los elementos de acá me parecen fascinantes y son muy ajenos a lo que yo he trabajado. Yo he trabajado con plantas, he trabajado desde la ciudad con desechos orgánicos como el café, como pues borra de café, como en Buenos Aires con la yerba mate, en Colombia he trabajado mucho con la hoja de coca y he trabajado también en las comunidades con la hoja de coca, de marihuana. Entonces, claro, llegar acá, ver las ostras, ver la playa, ver el agua, el mar, los barcos, o sea, como que generaron a mí, pues me generaron también esa opción de, como de búsqueda y me asombraban pues todo ese tipo de material, no sé, los animales, como las flores, bueno, digamos que leer ese contexto me pareció que aportó bastante y eso empezó a generar como una suerte de, no sé, preguntas de pronto, con los conocimientos previos que tenía de cómo manejar los materiales, entonces ya después como que aparecen los lienzos, que anteriormente estaba trabajando el bioplástico directamente, no estaba trabajando con un soporte pues como la tela, como el lienzo, entonces me ha parecido como una buena decisión acá en la isla. Y bueno, empezar a buscar elementos que empezaran a hacer comunidades, módulos que conversaran luego entre ellos. Y eso como que así se ha ido como desarrollando el proceso de la residencia. Excelente. Y háblanos un poquito, o sea, cuéntanos cómo ese proceso, este proceso en particular de la residencia. Pues sabemos que es con la organización Latin American Artists in New York. ¿Cómo fue ese proceso de participación? ¿Tuviste que aplicar una beca? ¿Como una convocatoria abierta? ¿Cómo fue? Bueno, yo estuve exponiendo en la Trienal de Arte Latinoamericano anterior, que fue en el 2021. Sí, en el 2021. Y, y bueno, trabajé un video. En ese momento aún no tenía la visa, entonces no pude asistir a la inauguración ni hacer como este tipo de investigación acá. Pero tenía el contacto de la Trienal y ellos después, cuando yo ya estaba acá en Nueva York, o sea, yo vine no sabiendo que iba a tener esta posibilidad. Entonces vine porque, bueno, me dieron la visa, estaba muy deseosa de conocer, pero no venía como con la intención porque, bueno, aún no sabía de la residencia. Y bueno, ya estando acá apliqué porque me llegó un correo faltando como una semana para que cerrara. Estaba abierta o sea, no sabía. Y bueno, pues tuve la fortuna de quedar seleccionada. Sin saber todavía como un proyecto anterior, pues sin construir un proyecto para desarrollar en la isla, porque yo venía con la idea de hacer algo in situ, de que algo se viniera desarrollando. Pero bueno, pues portafolio, obras anteriores, CV, todo ese tema pues se presenta. Y por eso fue que pues como que tuve la fortuna de llegar acá a la residencia por convocatoria pública. Y bueno, eso. Ya después tenía la casa un mes y medio, tal vez, un poco más. Y empecé eso, como a recopilar materiales, averiguar de la historia de la isla, de todo lo que había sucedido acá. Y bueno, eso fue como el inicio, pues el porqué de... Buenísimo. ¿Y qué obras en particular tienes? ¿En qué estás trabajando para la residencia?
Cuéntanos un poco como de las piezas que vas a presentar o que vas a terminar, pues. Sí, el proyecto se llama Especie Intermareal, es un laboratorio también de creación. Pues me interesó el nombre un poco desde el lado de que es el lugar donde se encuentra la mar, pues donde se rompe la ola antes de llegar a la playa, entre el mar y la playa. Entonces es una especie de ficción de los elementos que podrían ser encontrados en ese borde, en ese lugar. Empecé a trabajar con las ostras, pues con las cáscaras de las ostras, las conchas. El primer día que vine a la isla encontré una montaña de ostras y para mí eso era como algo muy nuevo. Eso llamó mucho la atención y pensé en ese material como central. Después averigüé por qué estaban esas ostras ahí y resulta que hay una fundación que maneja, que está acá en la isla, una fundación sin ánimo de lucro, y ellos recolectan las ostras de todos los restaurantes, las conchas de las ostras de todos los restaurantes de Nueva York. Luego las traen acá, les hacen una limpieza y las meten en estas jaulas que se llaman gaviones. Luego las llevan nuevamente al mar y para generar como unos arrecifes artificiales. Súper. Entonces eso genera, bueno, las hacen con dos pues intenciones. Una es desde la arquitectura, porque las ubican en ese lugar para que la ola no golpee tan fuerte a la ciudad, porque con el cambio climático todas las acciones como que van teniendo una consecuencia, ¿no? Entonces eh, el agua también llega mucho más fuerte, se están generando inundaciones, la ciudad se hunde un poco más cada vez, ¿sí? O sea, hay lugares que van a estar como con esa problemática. Y las usan desde la arquitectura para esto, ¿no? Para contener, para sostener, para proteger de fuertes tormentas, pues niveles, subidas. Y la otra la usan también en los bordes de las playas para generar nuevamente los ecosistemas oceánicos. Entonces ya están ahí instauradas y las ostras nuevas, cuando desovan, cuando tienen los huevos, se juntan con, o sea, se ubican sobre las ostras ya, las conchas ya descartadas y generan el calcio mucho más rápido. Entonces hay una proliferación más rápida de estos animalitos y las utilizan para purificar el agua, porque una ostra generalmente en estado como de laboratorio puede filtrar como 150 litros de agua diarios y entonces claro, ellas cuando se alimentan por absorción, ellas entonces limpian el agua y las utilizan como en ese bucle y las que están, pues las que no están en condiciones de laboratorio, filtran como 40 litros de agua diarios, que no es menos tampoco. Exacto. Como que una función súper vital. Y las ostras que están siendo por los bordes de Nueva York son como para regenerarlas, para regenerar el ecosistema, porque no son ostras que son comestibles. Okay. Las comestibles son criadas pues, en criaderos especializadas para estos alimentos, pero no son consumibles, ¿no? Las que están ahora en los bordes. Digamos que esa fue o sea, me pareció asombroso el animal, me pareció interesante empezar a trabajar y visibilizar también esa fundación, me atrajo mucho. Entonces digamos que ese es el primer componente. Luego están las algas, que las algas pues también son de origen de la isla, de los bordes. Entonces al principio estaba interesada en pasar la malla y tomar algunas de las algas que estuvieran agarradas a las rocas, pero después me di cuenta que la misma marea las ha traído y las tenía en las rejas que están rodeando la playa, y las empecé a tomar sin problema y generé algunos elementos con ellas, algunos bioplásticos, estos elementos también, estas estructuras. Y bueno, digamos que eso es otro componente importante del trabajo. Luego usé cabello humano, hice bioplástico con mi cabello, con donaciones también de cabello y bueno, otro elemento que conseguí también.
Y el cabello también llamó mi interés por el tema de la filtración, pues como de la limpieza que puede causar en el mar, porque anteriormente había leído que en los 80, no, perdón, como en los 90, un peluquero acá en Nueva York, no, pues no en Nueva York, acá en Estados Unidos, se inventó, pues se le ocurrió que el pelo, al ser, como al repeler el agua y agarrar la grasa, podía contener los derrames de petróleo en el océano, en el mar. Wow. Entonces eso fue como una idea que escaló bastante y empezaron a hacer tapetes gigantes con el cabello humano, empezaban a donar de todas partes del mundo y se empezó a hacer de forma, digamos, no de una forma industrial. Ponían en unas lonas el cabello y las arrojaban al mar cuando habían estos derrumbes y esto contenía bastante bien. Pero entonces estas lonas, si no estaban siendo como supervisadas, eso se hundía al fondo del mar y generaban también otras problemáticas, ¿no? Entonces, digamos que por eso no se llegó a nivel industrial y se siguen utilizando, no a gran escala, pero sí como se están conteniendo derrames de gasolinas, bueno, pero siguen usándose finalmente cosas con base en petróleo para los derrames de petróleo, digamos los plásticos. Claro. Entonces, bueno, ya empecé a trabajar el cabello, las ostras, y luego estoy trabajando también con tierras de la isla, con harinas de las conchas de ostra, con rocas que me encuentro, entonces las trituro, genero también unas pinturas, con aglutinantes también de origen natural, nada es contaminante. Empezó a tomar elementos también que encuentro en la isla, como las mallas, bueno, diferentes cosas que voy como viendo que me pueden aportar. Me parece muy interesante es el hecho de saber leer el contexto y de aprovecharse de esto para de alguna manera pues poetizar con la obra, o sea, como hacer lugar. Nada, muy interesante todo. Quisiera hacerte una pregunta pues como para cerrar, y es, ¿tú cómo ves digamos el panorama del arte, haciendo un contraste también como a lo que sucede en Colombia, en Bogotá precisamente, que es donde tú vives y es donde haces tu trabajo también, y lo que sucede aquí en Nueva York, lo que has podido ver, lo que has podido tener cerca? Bueno, pues en Bogotá hay muchísima movida artística, se están generando espacios independientes muy importantes y eso pues es muy afortunado para todos los artistas. Con respecto al trabajo con materiales orgánicos es un poco más cuidadoso, me parece, o sea, como que todavía no, desde la misma introducción de materiales orgánicos al museo, a las instituciones públicas, Claro. porque pues digamos que estos materiales son también demasiado nuevos, o sea, 4, 5, digamos 6 años, pero anteriormente también sí se utilizaron materiales orgánicos. Sí. O sea, hay obras que se reemplazan generalmente. Exacto. Y en cuanto a conservación es un exacto, reto. Es un reto en las galerías, los Almacenamiento. museos, exacto. Entonces, esto también genera que no haya, creo yo, como una comercialización de la obra como podría estar acá, ¿sí? Claro. O de pronto en Argentina, o sea, que ya, digamos que se han introducido este tipo de procesos años atrás, o sea, ya el público los ve como no los ve tan arriesgados, ¿sí? Como que son materiales que realmente son, pues son resistentes, necesitan unos cuidados como el papel, como diferentes materiales, ¿sí? Como que no se pueden exponer a temperaturas altas, a lluvias, sí, pues como muchos materiales. Entonces digamos que creo que acá hay como, obviamente son mucho más abiertos, hay un conocimiento más grande con respecto a estos procesos de origen natural, pero está pasando ahorita en Colombia, está pasando en Bogotá, y pues a mí me alegra bastante como que las galerías y el museo empiecen a introducir y los artistas empiecen también a jugar y a conocer otras posibilidades, ¿no? Es interesante lo que está pasando con el arte contemporáneo, es bien
necesaria, es muy necesaria. Claro, y a ver, otra cosa que a mí me parece muy, muy importante es entender que el arte, o sea, a menudo sucede que la vida de los artistas sucede como en un doble proyecto, ¿no? Que es como un proyecto que se trata de la obra y otro que se trata como de la vida misma. Y ellos a veces se juntan, pero muchas veces o casi siempre son paralelos, ¿ves? Entonces como que a veces uno tiene como toda una posibilidad de crear y de hacer cosas, pero luego aparece algo que es la vida, pagar los biles, la renta, hacer ese tipo de cosas. Es muy interesante saber cómo, qué hacen los artistas para eso, ¿ves? Entonces, ¿cómo equilibras tú esa vida del arte y de la creación con esa otra, como que es la vida real? Bueno, eso es complicado porque, pues bueno, no es complicado. Digamos que yo he tenido la fortuna de tener una hermana que generalmente me está financiando como la vida de artista. Y bueno, pues sí, como que la ayuda familiar ha sido importante. En mi trabajo, en el último trabajo es vinculado con el arte, entonces es como algo que yo disfruto, que es trabajar como montajista en los museos. Pero sí, es difícil poder llevar una sola vida y dedicarse de lleno al arte si no eres una persona que tiene dinero por su familia o por herencia o porque te va súper bien, hiper mega bien y solo te dedicas a hacer obra. O sea, sería el estado ideal, ¿no? Como dedicarse a hacer obra y vivir de ello, pero sí son tiempos difíciles. Y bueno, yo en lo posible trato de por lo menos generar el dinero para tener un proyecto, para desarrollar la obra, que afortunadamente con esta búsqueda son materiales que no son costosos, que los puedo conseguir, cosas que son descartadas también. Entonces digamos que es como muy austera también la producción, ¿sí? Como que se puede trabajar, no necesito un taller gigante. Claro. Entonces digamos que busco la forma, como sea, de trabajar, o sea, así sea en una hora pequeña, o sea, por ratos, pero digamos que sí, hay que sobrevivir, trabajar en lo que venga. He tratado durante toda mi vida de tener como como el emprendimiento, como de tener una marca o una cosa, entonces trabajo accesorios pues como pintado sobre lienzo o he pintado, así he viajado también como pintando camisetas a mano, como haciendo cosas pues como ese tipo de cosas. Pues también la obra obviamente se mueve un poco, no tanto como quisiera, pero bueno, yo creo que no hay que perder la fe como en el proceso ni pues en uno, o sea, como que siempre creer que es posible. Creo que es súper vital eso. Sí, buenísimo. Bueno, no, como que tengo una última pregunta y es saber como qué proyectos tienes, qué se viene, qué has pensado, cómo te ves en 10 años, en 5, no sé. O sea, como que dónde quisieras ver tu obra, tal vez participando en un Luis Caballero o algo claro, así, no sé. Ahora que lo mencionas, me gustaría mucho en el Luis Caballero, dentro de un tiempo seguro estaré ahí pues participando. Primero pues me gustaría introducirla al museo, o sea, me encantaría. En Colombia me gustaría mucho que estuviera en el Miguel Urrutia, que fuera adquirida por el Miguel Urrutia, que es el banco en el museo en el que trabajo. Bueno, galerías, sí, en general. Ahora acá en Nueva York también. No, pues es que quisiera llevar la obra a Europa, quisiera que circulara. Pero no hay un lugar así como, no, pues, en todos los museos de arte contemporáneo me gustaría tener la posibilidad, me interesa mucho la imagen de museo. Proyectos, bueno, ahora terminar afortunadamente, pues que cerrar bien la residencia acá, voy a volver a Bogotá, posiblemente, y
Ahora estaba interesada como por las tierras, entonces quisiera trabajar un poco más en profundidad la tierra, porque allá tenemos una riqueza impresionante, entonces me interesaría hacer como pintura con tierra de formatos grandes. Entonces como quisiera hacer como cosas ya más de volumen, me Buenísimo. interesaría mucho eso. Entonces, digamos, recorrer los pueblos de la sabana, o sea, hay suelos que son de diferentes colores. Entonces, mi hermana, digamos que ella es una persona y es fundamental también en mi vida, ¿no? Y ella trabaja con geología, con estudios de suelos, de aguas residuales, de aguas subterráneas. Entonces, ella siempre como que me guía y me da mucha ayuda como desde pues información científica, me respalda como mucho en las cosas y ella me guía en varios procesos. Entonces me interesaría ahorita trabajar un poco más como de la mano con ella en algún proyecto así como de estudios de suelos. Bueno, no. Sandra, muchísimas gracias por, no sé, aceptar esta invitación de este primer podcast, de este primer capítulo de este proyecto. Y no sé, de pronto, si quieres añadir algo, eh, tus redes, donde pueden buscar tu trabajo, tu página. Bueno, Alejo, pues muy contenta también, me parece un proyecto hermoso el que estás haciendo, como, hacer visible mucho trabajo de muy buenos artistas también que están acá camellando. Bueno, yo estoy en, en Instagram como Sand, SD, bueno, Sand como arena, 2 guiones bajos, SD. Y bueno, tengo una página en Facebook también, Sandra Díaz. Tengo un canal en YouTube que también está como Sandra Díaz. Y bueno, eso, agradecerte mucho y bueno, mucho éxito con tu proyecto. Gracias, muchas gracias y nos vemos.